Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, resonando en los titulares y, lo que es más importante, capturando la atención de miles de seguidores en todo el mundo. Hoy vamos a adentrarnos en un suceso que tuvo lugar en vivo, una de esas situaciones impredecibles que, como era de esperar, se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hablar de un pequeño, o quizás no tan pequeño, error que Kerem Bürsin tuvo con Hande Erçel en directo. Sí, esas palabras que salieron de su boca y que, de inmediato, recorrieron las redes sociales como pólvora, encendiendo debates y desatando una avalancha de reacciones. Si eres fan de estas dos luminarias del espectáculo turco o simplemente te gusta estar al día de lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades, quédate conmigo porque te voy a contar todos los detalles jugosos, desgranando cada aspecto de este acontecimiento. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, como siempre, te invito cordialmente, con la calidez que caracteriza a nuestra comunidad, a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale al botoncito rojo de suscribir, ese que parece llamarte, y activa esa campanita que es como una alerta personal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Así que, ¿qué pasó exactamente? El incidente tuvo lugar durante una transmisión en vivo, un escenario donde las improvisaciones, las reacciones espontáneas y la adrenalina del momento son la norma. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para quienes siguen con devoción las telenovelas turcas y la vida de sus carismáticos actores, resuenan con una fuerza arrolladora, estaban compartiendo este momento fugaz y público. Es de sobra conocido que ambos han colaborado en proyectos sumamente exitosos, forjando una química en pantalla que el público adora, y a menudo, como es natural en el mundo del espectáculo, las especulaciones sobre su relación fuera de las cámaras no se hacen esperar. En este contexto, durante la mencionada transmisión, se produjo un desliz verbal por parte de Kerem, un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva de sus seguidores. Los detalles exactos de lo que se dijo pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente, la traducción y la interpretación de cada oyente, pero la esencia del asunto es que Kerem, en un intento por ser gracioso, o quizás por una distracción momentánea, una chispa fugaz de espontaneidad mal calculada, pronunció algo que no estaba planeado. Algo que se salió del guión mental y que generó una reacción inmediata, no solo en Hande, sino también en el vasto público que estaba siguiendo el evento en tiempo real. Las palabras en cuestión, según lo reportado, discutido y diseccionado en redes sociales, apuntan a un comentario que, si bien buscaba ser inocente o humorístico, terminó cayendo de forma un tanto torpe e incluso para algunos inapropiada, en el contexto de una aparición pública. Podría haber sido una observación sobre la apariencia de Hande, un piropo que, por la forma en que fue dicho, por el tono o el contexto en el que se encontró, sonó discordantemente. Es fundamental recordar que en las transmisiones en vivo, la presión del momento, la inmediatez, la espontaneidad desenfrenada y la ausencia de filtros pueden ser caldo de cultivo para este tipo de situaciones. No es la primera vez que una celebridad comete un error en público, y probablemente, dada la naturaleza de la interacción humana y la exposición constante, no será la última. Lo que sí es cierto, y este incidente lo demuestra con creces, es que en la era de las redes sociales, cualquier desliz, por minúsculo que parezca, tiene el potencial de amplificarse de manera exponencial, de convertirse en una bola de nieve que crece a medida que rueda. Y este fue, sin duda alguna, uno de esos casos paradigmáticos. La reacción de Hande fue, según los fragmentos de vídeo que circularon profusamente, de sorpresa inicial, un instante de desconcierto que rápidamente dio paso, quizás, a una sonrisa un poco forzada, a un gesto sutil que denotaba una incomodidad velada o a un ligero rubor que pintó sus mejillas. Es el tipo de reacción que te dice, sin necesidad de muchas palabras, que algo no salió como se esperaba, que la comunicación no fluyó de la manera deseada. Algunos interpretaron su gesto como una clara señal de incomodidad, de sentir el peso de las palabras dichas en un escenario público. Otros, sin embargo, lo vieron como una muestra de madurez, una señal de que se lo tomó con humor, aunque quizás un humor un poco nervioso, un humor que intenta disimular el desconcierto. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que alimenta la conversación en Internet, lo que enciende la mecha del debate. Las diferentes interpretaciones de su reacción abrieron una grieta en la opinión pública, dando lugar a un debate que se extendió como la pólvora. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, el clip del incidente se compartió una y otra vez, multiplicándose de manera vertiginosa.
Los usuarios no solo comentaban sobre las palabras exactas de Kerem, desgranando cada sílaba, sino que también se dedicaban a analizar con lupa cada gesto, cada expresión facial de Ande, buscando pistas, interpretando significados ocultos. Se crearon memes ingeniosos, se hicieron vídeos de reacción que buscaban emular o comentar lo sucedido, y el tema se convirtió rápidamente en tendencia en varios países, eclipsando otras noticias del espectáculo. La discusión se polarizó de manera drástica. Por un lado, estaban quienes defendían a Kerem con uñas y dientes, argumentando apasionadamente que fue un simple error humano, una broma que salió mal, un desliz sin malicia ni intención de herir. Citaban su larga amistad y su profesionalismo en el set con Ande como pruebas irrefutables de que no había nada que temer, que era una situación sin trascendencia. Por otro lado, estaban aquellos que criticaban a Kerem con firmeza, señalando que incluso en un contexto de amistad, existen ciertas líneas que no deben cruzarse en público, especialmente cuando uno es una figura pública con miles de seguidores y la otra persona es una colega de profesión. Algunos argumentaron que el comentario, independientemente de su intencionalidad, resultó ser sexista o irrespetuoso, una muestra de falta de tacto en un momento crucial. Y por supuesto, no faltaron los que con un apetito insaciable por el drama y el cotilleo, simplemente disfrutaban del espectáculo, compartiendo y comentando por el mero hecho de ser parte de una noticia viral, de estar en el ojo del huracán mediático. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo nos permiten atisbar la dinámica de las relaciones entre celebridades desde una perspectiva mucho más humana y terrenal. Nos recuerda que a pesar de la imagen pulida, perfecta y a menudo idealizada que proyectan en sus trabajos, en las películas y series que consumimos, también son seres humanos, falibles, propensos a cometer errores, a sentirse nerviosos bajo presión, a decir cosas que retrospectivamente quizás lamenten profundamente. La viralización de este incidente pone de manifiesto la importancia crucial de la comunicación, de la precisión en las palabras y del cuidado que debemos tener al expresarnos, especialmente cuando hay una audiencia masiva observando y analizando cada uno de nuestros movimientos. También es un reflejo innegable de la cultura del escrutinio público al que están sometidas las figuras públicas hoy en día. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción, por trivial que parezca, puede ser capturada, analizada, diseccionada y compartida con millones de personas en cuestión de segundos. Para Kerem y Ande ser el centro de atención de esta manera, aunque sea por un error, debe ser una experiencia intensa, una prueba de fuego para su capacidad de gestionar la imagen pública. Ahora, ¿cuál fue el impacto real de estas palabras virales? A corto plazo, sin duda alguna, generó una ola gigantesca de noticias, comentarios, análisis y debates que mantuvieron a la comunidad de seguidores en vilo. A largo plazo, es difícil decirlo con total certeza. Las carreras de actores y actrices como Kerem y Ande son complejas, multifacéticas y están influenciadas por una gran cantidad de factores: talento, oportunidades, suerte, decisiones profesionales y sí, también cómo gestionan momentos como este. Un incidente de este tipo, por muy comentado que sea, rara vez define por completo la trayectoria de una persona o su legado artístico. Lo importante en estos casos suele ser cómo manejan la situación después, cómo responden ante la adversidad. Si hay una disculpa sincera, si se aclara el malentendido, si la relación profesional y personal se mantiene sólida y se recupera la confianza del público. Hemos sido testigos de cómo tras el revuelo inicial, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y carreras, demostrando resiliencia y profesionalismo. A menudo, las celebridades optan por no hacer declaraciones extensas sobre este tipo de situaciones, prefiriendo dejar que el tiempo y el olvido se encarguen de diluir la noticia, de que la vorágine mediática se traslade a nuevos temas. Y en muchos casos el público, tras el fervor inicial, tiende a pasar a la siguiente novedad, a la próxima historia que capta su atención. Lo que sí podemos extraer de este episodio, y es una lección valiosa para todos, es la importancia de la cautela en las comunicaciones públicas. Especialmente en un mundo donde la viralidad es una moneda corriente, donde un desliz verbal puede tener consecuencias inesperadas y de gran alcance. Para nosotros como espectadores y consumidores de contenido, nos enseña a ser críticos con la información que consumimos, a considerar las diferentes perspectivas, a no tomar todo lo que vemos y leemos en redes sociales como la verdad absoluta, y a recordar que detrás de las pantallas hay seres humanos con sus propias complejidades. En resumen, este incidente con Kerem Bürsin y Ande Erçel en vivo nos ha recordado, de una manera muy gráfica y pública, que las celebridades son humanas, y que los errores pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.
Las palabras que se hicieron virales, aunque generaron un intenso debate y un análisis exhaustivo, son solo una pieza más en la compleja y fascinante dinámica constante entre las figuras públicas y su audiencia. La viralización de estos momentos es un fenómeno moderno que resalta la inmensa influencia de las redes sociales en la forma en que percibimos, juzgamos y discutimos la vida de las estrellas. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo este curioso y viral incidente que involucró a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero sinceramente que esta explicación detallada y profunda les haya resultado interesante y que hayan podido entender mejor el contexto, las implicaciones y las repercusiones de lo sucedido. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a nuestro contenido, por ser parte activa de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, quiero escuchar sus voces. ¿Creen que Kerem se equivocó gravemente y que sus palabras fueron verdaderamente inapropiadas? ¿O fue un simple error sin mayor importancia, un desliz sin mala intención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo nuevo o les entretuvo, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto de aprobación que tanto nos anima. Compártanlo con sus amigos, familiares, con todo aquel que pueda estar interesado en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Cuídense mucho y hasta la próxima.